Hola, mi nombre es Edward Villar y les doy la bienvenida a este capítulo 2 del curso de Excel básico. En esta ocasión estaremos trabajando con formatos de fuente, alineación, formatos de número y formatos de fecha. Como pueden visualizar, en este caso tenemos acá una tabla con diferentes datos a la cual le iremos asignando estas instrucciones que tenemos acá en el cuadro azul. Le iremos agregando ese formato. Iniciamos con la celda A1 en la cual nos pide que debemos agregar un formato de fuente Arial Black. Para asignar ese formato de fuente Arial Black, acá arriba tenemos el área de las diferentes fuentes que tiene disponible en Microsoft Excel. Acá vamos a buscar Arial Black. Luego nos pide que debe tener el tamaño en 14. El tamaño lo podemos seleccionar acá. Si se fijan en este escenario, Excel en algunos de los campos no posee los tamaños que son impares, como el 13, el 15, el 17. Si tienen la necesidad de asignar un tamaño de esos, entonces deben insertarlo acá manualmente. El siguiente requerimiento es que debemos colocar el negrita. En este caso no se va a notar mucho la diferencia porque ya el tipo de letra es Arial Black, pero lo asignamos acá. Luego nos pide que el color del texto debe ser azul y con un relleno de color celeste. Entonces, el texto lo podemos asignar por acá, color azul. Vamos a colocarle un color más oscuro. Y el relleno lo podemos colocar por acá, color celeste, más o menos así. Luego nos pide que debemos centrar el texto respecto al ancho de la tabla. Para hacer eso vamos a utilizar una función que se llama combinar y centrar. Si se fijan acá, por ejemplo, voy a anchar un poquito esta fila. Excel maneja acá diferentes tipos de alineación. Por defecto viene alineado a la izquierda, pero también tenemos la posibilidad de alinearlo en el centro y a la derecha. Eso es en cuanto a la alineación horizontal, que es esta de aquí hasta acá, por ejemplo. Pero Excel también posee una alineación vertical, que es la que permite, en casos como esto, donde la fila tiene un alto muy grande, podemos alinear acá de manera vertical en el centro o en la parte superior. Eso solamente para conocimiento general. Bien, entonces en este caso se nos está pidiendo que debemos centrar respecto al ancho de la tabla. El ancho de la tabla es este que está acá. Pero si podemos darnos cuenta, en este caso, si yo hago centralizado o alineo a la izquierda o a la derecha, siempre Excel lo hace con relación a la celda en la cual estamos posicionados. Entonces, para yo poder centralizar ese texto con relación al ancho de la tabla, debo utilizar una función que me va a permitir, en este caso, combinar cada una de estas celdas y centrar el contenido en la nueva celda que será creada. Para ello, yo voy a utilizar esta herramienta que está acá, que se llama combinar y centrar, la cual combina y centra el contenido de la celda. En este caso sería de esta manera. Ya acá, en esta posición, cuando yo la combino la celda, no van a haber 3 o 4 celdas, sino que solamente será una sola celda y el contenido se centra en esa celda. Luego acá se nos pide que debemos inclinar en un ángulo de 10 grados. O sea, el texto que quede inclinado en un ángulo de 10 grados. Para hacer eso, yo puedo venir por acá, hago un clic derecho en la celda en la cual quiero ajustar ese formato. Selecciono aquí la opción formato de celda. Y en este cuadro de formato que nos aparece, vamos a ir al área de alineación. Si se fijan aquí en el cuadro de alineación, tengo aquí a la derecha los diferentes grados que yo puedo asignarle. Entonces en este caso voy a eliminar, voy aquí a aumentar 10 grados, acepto y ya vemos acá esa posición que asumió acá el texto. Continuando con los diferentes requerimientos, acá nos dice que debemos a los textos que se encuentren en la fila
3. En la fila 3 son estos que están acá. El encabezado, ¿verdad? Debemos asignarle una fuente de tamaño 13. Como bien dijimos acá, el 13 no existe, entonces vamos a insertarlo manualmente. También nos dice que debemos colocarle negrita, cursiva, y centrados horizontalmente. Ya sabemos que la alineación horizontal es esta de acá. Luego nos dice que debe de tener un color de texto rojo y un relleno rosado. Color rojo y un relleno rosado. Bien, muy importante. Cada formato que yo asigno a una celda en particular, solamente lo tiene asignado esa celda. O sea que si yo vengo acá, me voy a dar cuenta que aquí todo ese formato que yo he asignado anteriormente se elimina. Si vengo acá arriba, aquí lo tiene nuevamente. Bien. Entonces, continuamos. Nos dices, a los textos del rango desde A4 hasta F20, desde A4 hasta F20 selecciono. Nos dice que debe tener centrado de manera vertical y una fuente del tipo Arial. O sea, centrado de manera vertical y una fuente del tipo Arial. La fuente, si no la queremos buscar manualmente, podemos escribirla acá, si queremos. Y ella va a ir buscando, haciendo la búsqueda. Bien. Arial. Ahí está. Luego nos indica que debemos ajustar al texto de las celdas A22 hasta B22, aplicar el comando ajustar texto. A22 y B22. ¿Qué pasa en este escenario? Si se fijan acá, solamente dice la palabra responsable. Pero si vemos en la barra de fórmulas, aquí hay un texto un poco más extenso, lo que quiere decir que hay parte del texto que nos está mostrando en la tabla. Esto se debe a que el texto es más grande que el ancho de la columna. Entonces, en este caso, lo que debemos hacer es aplicar la función ajustar texto. Esa función está aquí arriba, la cual ajusta el texto especialmente en el largo en varias líneas. O sea que en este caso, lo que va a hacer es que lo que resta de acá, él va a aumentar el alto de la fila para que ese texto sea visible en esa misma fila. Vamos a ver. Aquí está. Bien, entonces ahí no tuvimos que cambiar el ancho de la columna porque eso se da en escenarios en los cuales, por ejemplo, si ya este es el ancho de la hoja, si yo vengo acá, imprimir, aquí yo tengo una vista previa de cómo va a ser impreso, ¿verdad? Entonces no tengo espacio. Miren aquí el área de impresión donde está marcada, luego de que hago la vista previa. Entonces si ancho la columna para que se visualice todo el texto, entonces estas columnas van a quedar fuera de la hoja a la hora de imprimirlo. Bien, entonces esa es la razón por la cual en este caso estamos utilizando esta función. Luego nos dice que en el rango de celda, desde A3 hasta F20, debemos aplicar bordes de línea delgada de color negro. Ok, perfecto. Si se fijan, estas cuadrículas que tienen Excel son cuadrículas para orientación. Bien, entonces a la hora de nosotros ir a la vista previa, nos damos cuenta que realmente son imaginarias, porque si lo fuésemos a imprimir, esas cuadrículas no saldrían en el documento. Entonces, para que las cuadrículas sean reales, en este caso nos está pidiendo desde A3 hasta F20. Aquí tenemos las opciones de borde que posee Excel. Bien, aquí, por ejemplo, me dice aplicar borde de línea delgada. Entonces serían todos los bordes. Si se fijan ahora se ve mucho más negro los bordes. Y si vamos a archivo imprimir, se van a dar cuenta que ahora sí aparece la cuadrícula al que va a salir impresa en el documento. Bien,
Entonces, luego nos dice que en el contorno de toda la tabla debe haber una doble línea de color azul. Contorno de toda la tabla. Entonces, yo vengo acá, selecciono nuevamente. Y esta vez, en vez de seleccionar alguna de estas, voy a venir aquí debajo y dice más bordes. Presiono acá. Y aquí me van a aparecer unas opciones un poco más detalladas. Por ejemplo, el estilo. ¿Qué estilo me está pidiendo? Me está pidiendo una doble línea, ¿verdad? ¿Qué color yo quiero para esa doble línea? Me está pidiendo que sea un color azul. ¿Y a dónde yo voy a aplicar? ¿En qué parte de la tabla yo voy a aplicar ese estilo de línea que yo estoy seleccionando? En este caso me pidió al contorno, que es el perímetro de la tabla. Se vería así, de esta manera. Presionamos aceptar. Y si se fijan, ya tenemos acá ese contorno azul. Bien. Luego nos indica, debajo de la fila del encabezado, debemos aplicar una línea roja gruesa. Bien, entonces debajo del encabezado, o sea, esta línea que está debajo de apellido, nombre y dirección, debe de ir en una línea gruesa de color rojo. Entonces, vamos nuevamente, más bordes. Y acá vamos a utilizar línea gruesa, color rojo. Y aquí vamos a indicar en qué área yo quiero que se asigne ese estilo de línea. Voy a seleccionar acá, que es la parte inferior de la fila o las celdas que tengo seleccionadas. O sea, esta parte de aquí abajo. Aquí yo puedo seleccionar si es solamente la parte inferior, la parte superior y los diferentes lados, incluyendo por ejemplo el centro de la celda. En este caso sería la parte inferior. Miren aquí la vista previa. Presionamos aceptar y ya aquí tenemos asignado esto que nos indica acá. Por último, en esta hoja de formatos de alineación de fuentes, en este caso se nos pide que al rango desde C23 a C27 asignar una sangría. Desde C23 a C27 asignar una sangría. Para lograrlo, debemos primero seleccionar las celdas y luego acá en el área de alineación tenemos aumentar sangría, si queremos aumentarla acá, o si queremos reducirla también lo tenemos por acá. Entonces va a depender de la necesidad que tengamos en un momento dado. Bien, entonces en este caso ya hemos concluido con esta parte. Vamos ahora a pasar al formato de números. En el formato de números, aquí tenemos las diferentes instrucciones que debemos ejecutar. Bien, si bien es cierto que Excel acá en el área de números tiene los diferentes formatos de datos que podemos insertar a una celda en particular, por defecto Excel viene con el formato aplicado, formato general. Bien, todas sus celdas vienen en formato general. Y si se fijan acá, aunque acá nos pide que coloquemos en formato general, lo cierto es que ya acá está asignado ese formato, o sea que no tenemos mucho que hacer en esa primera columna. En la segunda nos pide que debemos asignar el formato, el estilo de millares. La idea con este caso acá es que se separen con una coma los montos que sobrepasen los 1000, el número 1000. Entonces, en este caso, para aplicar acá, podemos venir aquí al área de número y él inmediatamente va a aplicar aquí el formato de decimal. Pero si yo quisiera, por ejemplo, asignar aquí el estilo millar, voy a venir acá a más número. Y como ya estoy acá en número, le digo acá que especifique con un separador de 1000, que en este caso sería la coma. Y aquí yo puedo inclusive aumentar o reducir las posiciones decimales según la necesidad que yo tenga. Por defecto, trabajamos con 2 posiciones decimales y colocamos el cotejo de unidad de 1000. Aceptamos y ya aquí hemos cumplido con ese requerimiento. Luego vamos con el formato contabilidad y moneda. Básicamente, contabilidad y moneda
es muy similar a la parte de millares. Lo único que acá, si seleccionamos por ejemplo moneda, los formatos de moneda se utilizan con valores monetarios. Utilice los formatos de contabilidad para alinear las comas decimales en una columna. Si yo utilizo puedo utilizar acá el símbolo que lo puedo alinear. En este caso vamos a utilizar moneda, el cual ya viene por defecto con su coma, separador de unidad de 1000. Y aquí puedo modificar la cantidad de decimales. La diferencia básicamente entre millar y contabilidad y moneda es que acá yo puedo seleccionar el tipo de moneda que yo quiero que se muestre a la hora de que dicho número sea colocado. Vamos a colocar por acá DOP. Aquí está. Y aquí así se vería el resultado. Muy importante, en los formatos, esos formatos que nosotros estamos aplicando no varían para nada el contenido de la celda. Si se fijan acá, yo estoy posicionado en esta celda, pero siempre la barra de fórmulas es la que me indica el valor real que tiene esa celda. Si se fijan aquí, el valor real es este que está acá. La palabra DOP, la coma y los puntos decimales no están incluidos dentro del valor real de la celda. Bien, entonces eso es lo bueno del formato. Luego tenemos aquí el área de porcentaje. Yo puedo aquí, si se fijan, aquí está en formato general. Vamos acá a más formatos de número. Y el porcentaje nos indica los formatos de porcentaje multiplican el valor de la celda por 100 y muestran el resultado con un símbolo porcentual. Este que está acá. Si se fijan acá, 0.58 lo multiplica por 100 y sería 58.19. Aceptamos y se vería de esta forma. Bien, igual con la parte de las fracciones. En el área de fracciones, aquí tenemos el formato de fracción, pero la fracción por defecto está a 1/2 o a 6/5. Entonces, si yo quiero más opciones, puedo venir acá a fracción y aquí tengo los diferentes tipos de fracciones. Si en dado caso necesito uno en particular, el cual lo puedo seleccionar y al aceptar se vería de esta forma. En el siguiente tenemos acá el orden personalizado. El orden personalizado lo que permite es yo poder asignar un valor específico o un símbolo específico a una cadena de caracteres o que ya yo tengo insertada. Por ejemplo, si yo quiero que esos valores estén entre paréntesis, por ejemplo, no tengo la necesidad de ir a cada uno de ellos para yo hacer la modificación, sino que simplemente yo asigno un formato a estos valores que ya están insertados con el valor personalizado por acá, más formatos. Aquí vengo a personalizado, escriba el código de formato de número usando como punto de partida uno de los códigos existentes. Si yo quiero uno de los que ya existen acá, puedo utilizarlo. Pero en mi caso yo quiero uno en particular. Vengo acá, borro general, y yo les voy a decir lo siguiente. Mira, yo necesito que tú me agregues un paréntesis. Luego de este paréntesis van a haber varios valores numéricos. Los represento con el símbolo de número. Y luego va a cerrar el paréntesis. Si se fijan aquí en la muestra, mira aquí cómo se va a mostrar, en este caso, el primer valor de la columna seleccionada. Presionamos aceptar y si se fijan, ya aquí ha sido agregado a todos esos valores ese formato. Pero si vemos en la barra de fórmula, el valor real es solamente el número. El formato es como una mascarilla que se le coloca encima de los valores. Por último, personalizado con texto. Vamos a hacerlo nuevamente por acá. Este consiste en que yo puedo agregarle un texto en el área personalizada, igual que como lo hemos hecho. Pero ese texto yo debo agregarlo entre comillas dobles. Comillas dobles.
prueba de texto. Bien, cierro mi comilla doble. Si se fijan, ya aquí se está mostrando el texto sin la comilla. Y luego puedo poner espacio, símbolo de número. Mire cómo ya se muestra el 5. Si quiero puedo poner ese número entre paréntesis, que también sea parte del formato. Cuando presiono aceptar, ya él automáticamente me lo agrega acá. Muy importante, en este caso donde le aparecen estos símbolos de números, eso indica que el valor de la celda es más extenso que el ancho de la columna. Bien, entonces para eso me coloco acá entre la columna H y la columna I, y cuando aparece en esta doble flecha, hago doble clic y el sistema automáticamente va a colocar el ancho de la columna en que se muestren todos los valores. Bien, entonces de esta forma concluimos la parte del formato de número. Vamos a pasar entonces al formato de fecha. Aquí tenemos la tabla para el formato de fecha, en donde tenemos acá una fecha corta y aquí tenemos una fecha larga. Y aunque el requerimiento en este caso es que debemos indicar una fecha larga y una fecha corta, vamos a hacer lo inverso para que así se vea el cambio. Por ejemplo, acá seleccionamos y si se fijan, fecha corta es 26/1/2019, 26 de enero. Si lo cambio acá, le digo fecha larga, mira aquí donde me dice sábado 26 de enero de 2019. O sea, ya él sabe que es sábado ese día. Bien. Igual que si fuese acá fecha corta, sería de esta manera. Vamos a suponer, por ejemplo, que acá yo necesite que solamente se me muestre el día, solamente el día de esta fecha. Yo quiero que solamente se muestre ese día. Entonces, ya para eso vamos a utilizar un formato personalizado. En el formato personalizado, el día se representa aquí con la letra D. Si coloco la letra D, ya acá yo estoy representando el día. Bien, mírenlo acá. Pero si yo necesito que ese día, en el caso de los días inferiores al día 10, se les sea agregado un valor como un 0 delante para que así todos tengan 2 dígitos, por ejemplo. Vamos a venir nuevamente a personalizado. Y en vez de que sea un día, le vamos a agregar 2 para que así se incluya el 0 a esas posiciones y así tengamos 2 dígitos. Así funcionaría. En este punto nos está pidiendo que agreguemos el día abreviado. El día abreviado son esas tres letras de cada día de la semana. LUN de LUN, MAR de martes y así sucesivamente. Entonces en este caso agregaríamos una tercera D para que se cumpla ese cometido como está acá. O sea que ya yo sé que en este caso el día 4 del mes 2 del 2019 fue lunes. En este caso lo estoy representando con esas tres letras del día de la semana abreviado. Pero vamos a asumir que queremos mostrar el día completo. En este caso, que solamente se muestre el día, pero completo. Entonces, en este caso, agregaríamos una cuarta D para que se muestre el día completo. De esta forma. Bien, entonces ya aquí seguimos avanzando con los meses y con el año. En este caso, podemos agregar acá solo mes, o sea, solo el mes. Ya sabemos que si agregamos una M sería ese mes. Y si agregamos dos M's, por ejemplo, nos agregaría en este caso el 0,5 para que sí sepamos que todos los meses van a tener 2 dígitos. De esta forma. Si queremos que sea el mes abreviado, entonces ya sabemos que serían 3M. 3M. Para que se vea así, de marzo.
marzo, Feb, agosto, julio. Y si queremos el mes completo, serían 4M. Personalizado. 1, 2, 3, 4. Se vería de esta forma. Por último, acá, para trabajar con la parte del año, solo dos últimas cifras del año en este caso. Vamos por acá. Y, mírenlo acá. Aquí está. Y el año completo serían 4 veces Y. Y de year en inglés. Aquí lo tenemos. Aquí está. Por último, si quisiéramos acá la fecha con texto, o sea que a esta fecha yo quiero agregarle un texto en particular, vengo por acá, más formato, personalizado, y aquí ya yo tengo la fecha, que es la que se está mostrando. Miren acá. Entonces, acá yo puedo, recuerden, entre comillas, puedo colocar cualquier texto. La fecha es espacio, y así se mostraría el texto al yo aplicar este formato. Aquí, así se mostraría la parte de fecha con texto. Bien. Bueno, señores, espero que les haya gustado el video. Sería hasta una próxima ocasión. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. Por último, comparte el video con tus amigos, danos like y comenta.